Para utilizar otro de los componentes que presentan las compuertas digitales, vamos a utilizar un componente que es el 74126. Este tiene una característica especial, más que todo para las personas que quieren realizar o utilizar una compuerta digital como la función que desempeña un transistor de abrir o cerrar un o permitir el paso en una dirección. Es un switch digital. ¿A qué me refiero con switch digital? A que introduciéndole un dato, en este caso vamos a colocar una resistencia para que esté por defecto y un botón para que nos permita aperturar el paso de la corriente en un sentido. Utilizando un botón y una resistencia para darle un valor por defecto, podemos utilizar esta compuerta como switch. Le damos los niveles TTL y cuenta con una entrada, una salida y su accionador o su gate. De este depende si el dato de la entrada va a pasar a la salida. Para poder apreciar un poco esto vamos a utilizar un pequeño reloj y vamos a hacerlo funcionar. Noten que el reloj va cambiando de 0 a 1 o de 1 a 0, pero en el otro lado se muestra algo plomo. Es porque este dato no está pasando al otro extremo. ¿A qué se debe esto? A que esta compuerta tiene que ser accionada con un dato 1 y en este caso la resistencia está brindándonos un dato 0 al gate o a la compuerta, al accionador de este componente. Pero cuando le introduzco un dato 1, entonces el dato que está en la entrada va a pasar a la salida, este sea 1 o sea 0. Así como si lo devuelvo al estado de 0, no va a dejar que pase el dato. Podemos utilizar también su posición inversa, que es utilizando el 74LS125. Notan que se parece al otro, solo que aquí tiene un pequeño redondito que nos indica que su activación o su entrada tiene que ser negada, por lo cual tiene que ser 0. Como le estamos introduciendo un 0, entonces el dato de la entrada va a pasar a la salida, a menos de que yo le suministre un dato 1 o positivo. Entonces la salida queda bloqueada y no hay dato en el otro extremo. Esto funciona con compuertas digitales, pero también podemos emplear lo mismo con una compuerta analógica para que funcione así como la manera en la que funcionan los transistores. Y este es el 4016. Tiene igual un activador, una entrada por salida, una salida por entrada. En el cual vamos a colocarle la misma lógica, que el reloj esté en la entrada y el accionador en 0 o en 1. En este caso está en 0. Como necesita ser accionado con un 1, entonces cuando coloque el dato 1, este va a dejar pasar. ¿Por qué quería utilizar en esta ocasión un CMOS? Porque este nos permite trabajar ya con señales analógicas, como lo que podríamos hacer es impedir o dejar pasar la señal de
de un extremo al otro, dar o habilitar o deshabilitar el audio de algún equipo o alguna persona que utilice un micrófono con solamente un 1 o un 0. Esto sería tal vez ideal para los que se dedican a señales analógicas, pero ya entienden cómo funciona una compuerta digital, o ya saben lo que es dominar la electrónica digital. Vamos a hacerlo al revés, que nuestra entrada A sea la entrada y el B sea la salida. Vamos a darle una señal algo alta de unos 5 voltios y una frecuencia de por lo menos unos 100 Hz. Ahora iniciamos nuestra simulación y notamos que la señal en el canal A, vamos a eliminar los otros canales y vamos a bajar un poco la señal del canal B. La señal del canal A está siguiendo su rumbo, pero la señal en el B está apagado. ¿Cuándo va a cambiar de estado? Cuando yo accione este botón. Y noten que ahora sí pasa la señal de un extremo al otro. Vamos a ampliar un poco más la vista, aunque creo que es mucho. Y volvemos a accionar nuestro botón. Solamente durante el tiempo que está accionado el botón, este va a dejar pasar la señal. O si lo dejara encendido todo el tiempo, entonces todo el tiempo dejaría pasar esto. Ya depende de lógica de unos y ceros para dejar pasar la señal de un extremo al otro.